buenos días. Bueno, en la entrevista del día de hoy tenemos a la licenciada Soraya Izquierdo Pérez. Ella es de este organismo denominado CONAMEX. Efectivamente, muchas gracias por la invitación. Y sí, actualmente soy la secretaria nacional de Mujer CONAMEX. CONAMEX es una coordinadora nacional de abogados y abogadas de México. Ah, bien. ¿Aquí en Nuevo León hay alguna delegación? Sí, claro, tenemos delegación aquí tenemos delegado estatal y tenemos secretaria estatal de Mujer CONAMEX, claro que bien. Sí. Soraya, ¿cuál es la labor que hace este organismo nacional y localmente? Mira, yo creo que la parte fundamental de esta coordinadora, una de las acciones primarias de esta coordinadora es dignificar el trabajo de las y los abogados. De repente se tiene un estigma con respecto a nosotros que en realidad pues no es así. Yo creo que hay muchos espacios de la administración pública que necesariamente deben de ser ocupados por abogadas y abogados. Por ejemplo, ¿por qué no prever que los regidores sean abogados, los diputados sean abogados, cuando ya tienes el conocimiento de las leyes? Así podrías ayudar más a las y los ciudadanos. Sí, ciertamente, porque hay diputados, hay regidores o diversos cargos públicos que pues no tienen la idea muy concreta de lo que realmente se va a hacer, sobre todo cuando son nuevos, que inician algún periodo, ¿no? Así es, y fíjate que alguien me comentaba y me decía, oye Soraya, pero ¿no crees que eso podría ser discriminatorio a los otros sectores profesionales? No, porque definitivamente si alguien no es abogado, pues sí puede asesorarse con la gente necesaria para poder desempeñar un puesto y poder trabajar y contribuir en pro de la sociedad, quienes somos los patrones de quienes están en esos puestos. Sí, realmente debería de haber gente con más conocimiento, pero bueno, tenía que reformarse la ley, la propia Constitución. Para votar y ser votado es un derecho constitucional y no exige en ese caso ese tipo de títulos, que debería de alguna forma adecuarse, porque sí se cometen muchas arbitrariedades, se legisla a veces por línea de partido, no se toma en cuenta a la gente, etcétera. Pues yo creo que es cuestión de que se le siga viendo ahí la forma de que se reforme la ley para que sea un requisito de que regidores, diputados tengan ese tipo de conocimientos, porque si van a legislar, a crear leyes, y no conocen el origen, ni la aplicación, ni todo el conjunto de esto, pues no lo van a hacer bien, ¿no? Definitivamente. ¿Y qué ocupa una sociedad? Una sociedad ocupa a personas preparadas, cada una en su ramo, para que la administración pública pueda tener un mejor y mayor resultado. ¿Te acuerdas de ese dicho que dice zapatero a tus zapatos? Claro. De repente, o sea, tenemos gobernadores que son ingenieros, agrónomos, o sea, ¿cómo? Y no es por referirme a alguien, es un ejemplo de que es importante checar los perfiles de todas aquellas personas que quieren dedicarse a la administración pública. Es nuestro derecho como ciudadanos y ciudadanas ver en manos de quién vamos a dejar el poder. Hace junio, que fue nuestras elecciones, me di cuenta que había muchos candidatos, candidatas, que por el hecho de ser influencer, youtuber, ya les daban una candidatura. O artistas, ¿no? Sí, y dices, ¿por qué? En realidad no saben. El caso de Paquita, la del barrio, la entrevistaron y ella, ¿qué fue lo que dijo? Yo no sé lo que voy a hacer, pero a mí me dijeron, tú ve, que te voten y nosotros nos encargamos de los demás. Yo creo que más que representar a un sector de la población,
quienes postulan ese tipo de perfiles quieren manipular a esas personas que no tienen conocimiento de qué es la administración pública. Precisamente por eso, pues tiene muchos aspectos de interpretación, porque hay muchos partidos que empezaron manejándose así con famosos, con artistas, para no perder el registro y consecuentemente no perder tampoco los beneficios que se les dan económicos y desaparecer, como el caso del PT que siempre ha usado este tipo de estrategia y que ahora se ha ido a otros lugares también. La verdad es que profesionales de la política no hay muchos. Hay una Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Relaciones Internacionales que salen egresados de ahí, pero no hemos visto políticos brillantes, políticos que de alguna forma pues, sean buenos gobernantes, aunque también la verdad sea dicha, no hay un título que determine que hemos visto gente egresada de Harvard, de Yale y que han venido a saquear al país. Entonces la gente también, por otro lado, tiene un estigma con los abogados de que bueno, ya han salido muchos dichos, son como los plátanos, no hay un abogado de derecho, etcétera. La gente así los ve y si el pueblo así los juzga es porque algo de razón tiene. Fíjate que yo creo que no tiene que ver con la profesión en sí. Siempre he creído que México es un país de baja autoestima y en lo que más nos enfocamos es en o chingas o te chingan, porque eso es un refrán muy común aquí entre nosotros los mexicanos y no tiene tanto que ver la profesión, tiene que ver con tus valores como persona. Si tiene el privilegio de llegar al poder un gobernador que por angas o changas no tiene el perfil correcto, sí es su responsabilidad rodearse de gente que lo ayude a desarrollar ese trabajo. Y volviendo a los abogados y abogadas, yo no dudo que haya gente que no haga las cosas correctamente, pero eso no tiene que ver con la profesión, eso tiene que ver con tus valores como persona, porque así como hay abogados o abogadas que no son éticos, también hay doctores, doctoras, gente que utiliza la carrera. De todas las profesiones, claro, ¿no? Claro, o sea, hay gente muy buena en su profesión y hay gente que no lo es tanto. ¿Cuántos no tuvimos maestros en la universidad que nos motivaban a seguir adelante? Pero no era la profesión, era la persona. Yo recuerdo a una maestra que un día llegó a la universidad y lo primero que dijo cuando se plantó enfrente del aula, dijo, para mí, todos tienen 100, depende de ustedes conservarlo. Eso era maravilloso. ¿Por qué? Porque te ponía en un lugar de privilegio, en un lugar en lo que lo único que tenías que hacer es mantenerte ahí. Y no como otros profesores que llegaban, todos están reprobados y aquí el que no haga no va a pasar. Y yo voy, o sea, si de por sí... La actitud. Pues no, ¿verdad? Yo creo que necesitamos tener un cambio de actitud independientemente de la profesión, pero sí rodearte de gente profesional que conozca de los temas que vas a desempeñar. Claro, dignificar también la profesión. Actualmente, bueno, pues ya sabemos que por una razón o por otra el pueblo eligió a un personaje pues que prácticamente compró el voto, invadió las redes sociales con recursos, con mentiras, todo eso. Hemos seguido la trayectoria de Samuel García y nos hemos dado cuenta de qué manera maneja las cosas, pero convenció a mucha gente, es susceptible la gente de eso y ahora está ahí como electo. Sin embargo, bueno, pues ya la gente tropieza con la misma piedra, porque ya anteriormente eligió a Felipe Calderón hace muchos años, porque era panista de cepa. Ahora, aquí en Nuevo León, eligieron el Bronco, que pues, también trae un discurso similar al de Fox, con las proporciones guardadas. Pero la gente como quiera sigue tropezando con la misma piedra. Llegamos a esta actualidad
pues con ese mismo problema. Sí, lamentablemente. ¿Qué se requiere para que se reeduque a la gente o se eduque socialmente? Yo creo que es un tema de investigación y de que en verdad te importe lo que está sucediendo en tu estado o en tu municipio. Investigación en el sentido, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos quienes me van a representar a mí? Por poner un ejemplo, digo, y puede decir mucha gente que la vida privada no tiene nada que ver, pero déjame decirte que tiene todo que ver. Un bronco, 3 matrimonios. ¿Tú crees que una persona que no le ha podido ser fiel a la mujer con la que vive va a poderle ser fiel al pueblo? Claro que no. Tus acciones tienen que ver mucho con quién eres. Seamos congruentes. No puedes ir por la vida lastimando a la gente, porque con esas mujeres tuvo hijos y esos hijos sufrieron ese abandono. O sea, eso tiene que ver con todo. Tiene que llegar la gente que sea lo más cercano a lo impecable. ¿Para qué? Para que nos represente y sea un ejemplo para la sociedad, para que nos ayuden a ser mejores. Yo creo que esa es la parte en la que Samuel logró conseguir muchos votos, porque es como el ideal del hombre regio, joven, guapo, poderoso. ¿Por qué no ser hombre gobernador? recto? Hombre recto, no sé, no, lo poco que sé de él o lo mucho que he investigado no me habla de que sea tan recto, pero tampoco es un monstruo como pudieran serlo algunos otros, ¿no? Que tuvieron que ver con muchas otras cosas que sí causaron demasiada mella en nuestro querido México o en Monterrey. Toda esta falta de conciencia de la ciudadanía, de información, de interés en poderse informar y tener un voto razonado, ¿qué factores son los que observa Soraya ahí? La pobreza, la falta de educación, el manejo de los medios de comunicación para orientar a una persona que no vea otras cosas. ¿Cuáles son los factores que hay que tienen a la gente así? Yo creo que esto es multifactorial y tiene que ver con lo que a cada uno le interesa. ¿Cómo vi yo la relación Samuel-Mariana? El tema de la princesa que se casa con el príncipe, tipo Peña Nieto, la gaviota. Nada más que aquello fue en telenovela y este fue en redes. Y claro que todas las mujeres quisiéramos ser primeras damas, o bueno, si no todas, por lo menos sí la mayoría. Claro que es algo que está a nuestro alcance. Mariana representa a la mujer triunfadora, bonita, que no le hace falta nada, y claro que la mayoría de las mujeres quisiéramos ser así, porque se nos vende el cuento de la princesa que puede casarse con su príncipe y ser muy feliz, pero recordemos que no todos los cuentos tienen un final feliz. ¿Qué creo yo que le hace falta a México? Educación. Y la educación no tiene que ver con la pobreza, porque quien se quiere preparar, se prepara. Ahorita ya hay muchos medios para lograrlo, ya hay muchas escuelas en línea. Necesitamos educarnos. Durante mucho tiempo no se permitió la educación porque querían tenernos dominados. Muchas de las cosas que nos hicieron creer no son nuestras creencias, son creencias de los poderosos, que para ellos era conveniente tenernos así. Durante mucho tiempo a las mujeres no se nos permitió estudiar, o estudiábamos ciertas carreras solo de servicio, como enfermeras, como maestras, porque así tenías dominado a ambos sectores de acuerdo a en lo que participabas. Pues sí, y ahora las condiciones no son iguales. Yo creo que no, ha cambiado la situación, la gente está mucho más despierta, pero hay que crear más conciencia. Hay que crear más conciencia en el sentido de que una ciudadanía no se representa solo el día en el que salimos a votar, se representa los 365 días del año. ¿Quiénes son tus regidores? ¿Quién es tu presidente municipal?
quién es tu gobernador, quiénes son tus diputados, cuáles son sus funciones y si las están haciendo bien, porque los señores no ganan 3 pesos, tienen un muy buen sueldo que para podérselo ganar tendrían que desempeñar bien su trabajo. Son servidores del pueblo y es lo que no les ha quedado claro. Y también al pueblo tiene que exigir todo aquello que ellos tienen que hacer. Sí, en teoría así es. Vamos a un corte promocional, retornamos a la entrevista con Soraya Izquierdo Pérez, ella es secretaria nacional de Mujer de CONAMEX. Retornamos. Acompaña a Alondra Franco en Rondando tu Escuela, un programa en donde nosotros somos tu voz y nos ocupa que tengas los mejores servicios y te ayudamos en ello. No te lo pierdas todos los lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde por Grupo Ronda. Acompaña a Gerardo Hernández en la entrevista de hoy, donde tendremos un invitado especial, expertos en política, medicina, artistas y más, dirigido para toda la familia, todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana por Grupo Ronda. Continuamos con la entrevista con la licenciada Soraya Izquierdo Pérez. Estamos comentando ahorita precisamente acerca de la consulta de ayer. Se habla, bueno, de que no fue exitosa, de que no es lo que se esperaba. Se habla de muchos detalles sobre esto, que se votó muy pocas personas. ¿Qué opinión tiene sobre ese tema, abogado? Fíjate que como consulta lo veo correcto, porque sí es importante que participemos en las decisiones que van a impactar a nuestro país, pero a mí me hubiera encantado que hubieran mejor consultado la ley energética o la ley laboral. ¿Por qué enjuiciar a quienes en el pasado hicieron algo que ya prescribió? Hay muchos delitos que prescriben a los 5 años y recordemos que ninguna ley es en retroactivo. Habría sido desde el momento en que se aplica hacia adelante, no hacia atrás. Y luego te preguntan en una generalidad muy amplia, muy ambigua, ¿quisieras tú? Pues claro que todos quisiéramos, porque la gente que ha hecho algo mal, pues tiene que pagar por ello. Pero no era la forma, porque recordemos que la ley se ejecuta y si ya hay leyes que juzgan a quienes cometen algún delito de defraudación o de robo o de apropiarse lo que no les pertenece, ¿por qué no se ha hecho? Yo vi la ley como muy ambigua, o sea, una consulta que es un buen ejercicio para representar nuestra ciudadanía, todos y todas. Claro que es un buen ejercicio, pero ¿por qué no nos consultaron qué era lo que queríamos consultar? Bueno, hay que recordar que hubo una iniciativa ciudadana que reunieron más de 2 millones de firmas como un requisito previo que hay en la Constitución, en el artículo 35, pero que el presidente tuvo que hacerlo en forma directa, pues por si acaso no se reúnan las condiciones. Veía que había gente de la vanguardia que quería esa consulta y que recordemos también que él envió una forma de pregunta concreta, pero la Corte, el proyectista, lo cambió ambiguamente, como lo conocemos ahorita, que no menciona a los expresidentes porque no puede ser específico, de acuerdo a la misma Constitución, en contra de personas exhibidas por vulnerar sus derechos humanos. Claro. Entonces, la realidad es que sí, esa pregunta a todo el mundo le pareció ambigua, pero fue lo que la Corte decidió, la Suprema Corte, y no el presidente, como lo mencionaba el Economist de allá de Londres, de que era
cantinflesca la pregunta que hizo el presidente no hizo esa pregunta, fue la Corte. Sin embargo, pues esto se sabe que hay muchos delitos que ya prescribieron, pero sin embargo lo que se busca es un ejercicio que sea una especie de pues, lección educativa de cómo podemos ejercer ese poder que la Constitución te otorga, que incluso te señala en el 39 que el pueblo en cualquier momento puede cambiar su régimen con ese poder que tiene, pero no lo ejerce. Siempre cada elección, pues la representatividad a través de los diputados locales, federales, pero la gente no confía mucho ni conoce incluso el trabajo de los diputados, que es legislar, pero se van más por el aspecto de estar haciendo otro tipo de labores de apoyo a determinada gente, etc. Sin embargo, este ejercicio, bueno, se habla de un 7% que constituye como el 6.6 millones de personas que salieron a participar y que bueno, pues también estuvo muy bloqueado todo esto. Yo estuve buscando mi lugar donde votar y había confusión, por eso hace el noticiero que pasamos hace un momento había una caricatura donde Córdoba decía pasen a votar y era un laberinto, ¿no? Y aparte no lo difundieron, ni los medios de comunicación tampoco lo difundieron previo a eso. Lo difundieron las redes, mucha gente que coincide con eso, pero en la realidad una especie de bloqueo disfrazado, pues para que no hubiera mucha gente en la votación. Sin embargo, se lograron más de 6 millones de personas. O sea, como ejercicio fue muy bueno, como ejercicio educativo para poder que nos acostumbremos posteriormente a estos temas. A ser partícipe de lo que va a suceder en nuestro país. Claro que sí, la democracia participativa, ¿no? Es muy importante, solo que a mí me parece que fue muy cara. 528 millones, híjole, se me hace muy caro. Necesitamos buscar alternativas. Por lo mismo es caro, por los mismos caprichos de la gente que no acató eso, porque podrían haberlo manejado en las elecciones del 6 de junio, con la misma infraestructura electoral, lo podrían haber hecho. Tienes que ver las formas en las que sí se haga, pero que sea menos costoso para nosotros mismos. Estamos atravesando una pandemia en donde estamos necesitando ayudar a la gente. ¿Por qué gastar tanto dinero? Es que ese presupuesto como quiera ya está asignado. Se asignaron al INE 20 mil millones de pesos para el presupuesto de este año. Hagan o no hagan la consulta, el presupuesto no se les rebaja. No, pues lamentablemente así es. Eso se hubiera visto mucho antes de que eso fuera asignado. Y luego no hay que olvidar que el sector salud, pues no tiene límite en su presupuesto. Y no se ha estado fallando tampoco con las vacunas, porque es el país que tiene en todo el mundo más portafolio de vacunas que ningún otro, por todos los arreglos que se hicieron previos a esto, de empezar a hacer contratos, empezar México a pagar. Es un país muy poderoso. En verdad tenemos... Pues no se lo han acabado. Claro, es correcto, tienes toda la razón. Tenemos capacidad, pero no nos organizamos. Pudiéramos ser primer mundo, claro que pudiéramos ser, porque me consta que somos gente de mucho trabajo y somos gente también con mucho corazón para ayudar en los momentos de necesidad. Pero no sé por qué cuando llegamos a los momentos políticos nos bloqueamos tanto. Necesitamos analizar, como ya lo comentábamos, investigar qué es lo mejor para el bien común. Eso es la política, lograr los cambios necesarios para lograr un equilibrio en la sociedad. Y la gente odia la política, dice que no quiere saber nada de política, porque quizás no entiende el significado, o si lo entiende, los políticos se han encargado de que la gente la odie, la política. Fíjate, ¿no? Que yo creo que se ha prostituido. Si recordamos, la política proviene de la antigua Grecia, en donde los políticos servían al pueblo sin recibir
ninguna retribución económica. Y no es que sea malo recibirla, no, pero si ya se te va a pagar por algo, vamos a elegir a los mejores perfiles para que logren el objetivo, que es tener una sociedad mejor representada. Sí, es cierto, o sea, el discurso siempre ha sido un elemento importante para poder explicar las cosas, pero hay tanta gente que está muy apática por lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, hace como, ¿qué serán? 30 años por lo menos, una vez entrevisté al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Agustín Telles Cruces, que era presidente de la Corte y después fue representante de México en el Vaticano. Y me dijo algo que me llamó mucho la atención. En aquel entonces yo era corresponsal del periódico 1+1. Me dice, porque le dije, ¿y cómo está la justicia en el país? Él me dice, no, en México no existe la justicia. Le dije, ¿cómo? Y me lo dice el presidente de la Corte y dice, sí. ¿Por qué? Dice, porque no existe la justicia porque descansa en la capacidad de los abogados. ¿Cómo? Dice, sí. Se trae un abogado bueno, estudioso, que tenga buenas relaciones y gane el juicio, aunque no tenga la razón. En contrario sensu, usted trae un abogado no muy estudioso, por no catalogarlo de otra forma, y aunque usted tenga la razón, lo va a perder. Entonces, ¿dónde está la justicia? En la capacidad de los abogados. Y sí, ciertamente, yo me acuerdo que aquí también don Alfonso Martínez Domínguez introdujo a la ley las diligencias para mejor proveer, de manera oficiosa, que se contraponían con el criterio de la Corte de que eran discrecionales, como quiera que se introducieron, pero ningún juez las practicó, o muy pocos. Hice un análisis sobre eso en una serie de entrevistas y me decían, pues sí, puedo yo dictar unas diligencias que yo veo necesarias en el proceso para ir a constatar, y bueno, como al Estado le interesa la consecución de la verdad, para llegar a la verdad, pero no tenemos tiempo. Tenemos 3.500 expedientes, los que tenían menos, y no tenían tiempo para hacer eso. Yo creo que falta compromiso. Fíjate que hay algo, ahorita tú lo mencionabas, y quién te lo dijo, ¿verdad? En México hay justicia, pues a medias. Yo siempre he dicho que a las mujeres nos han vendido la idea de la justicia, pero no es cierto. Quienes estamos más soltadas de la mano de la justicia somos las mujeres. Pero volviendo al punto que tú mencionabas, alguna vez le pregunté a uno de mis maestros si podía influir mis creencias en las decisiones que yo tomara como abogada. Y me contestó, sí. Cuando a lo mejor yo ya lo sabía, porque hay temas que yo nunca podría tocar. ¿Por qué? Porque van en contra de mis principios, de mis valores. Pero hay gente que tiene unas creencias demasiado cuadradas y se dejan llevar por lo que les hicieron creer, pero no en representación de la justicia. Y tú lo mencionaste. O sea, ¿podrías defender a un asesino? Sí, es que el asesino tiene derechos, sí, pero a lo mejor tú te compras o te vendes por un interés económico, cuando está de por medio la vida y la dignidad de muchas personas, que no tiene precio. Y ahí es donde la ley y la justicia se hace bola. ¿Sí me explico? Sí, claro. Hay muchos intereses. Las convicciones de cada quien, ¿sabe? Yo, por ejemplo, nunca manejé casos de narcotráfico, que iban mucho a mi oficina y me mandaban a hablar de una parte y otra, y nunca atendí ese tipo de casos. ¿Tú también eres abogado? Sí. Entonces la realidad es que si tienen sus convicciones, pues sí. Y a pesar de que tienen derecho a la defensa, pues sí, pero todavía hay otros defensores. Y había muchos que se enriquecieron con ese tipo de asuntos, pero también se fueron a la tumba. Totalmente de acuerdo. Fíjate, a mí, esa vez que platicaba con ese maestro, me decía, ¿a quién no defenderías tú? En primer lugar, no defendería a un violador, jamás.
por ningún motivo. O sea, para mí la violación es lo más Pero denigrante. hay delitos presuntos, ¿no? Pues sí, pero nada que tuviera que ver con eso. Tampoco a los polleros esos que cruzan a la gente y la abandonan en el desierto a su suerte, tampoco los ayudaría. Y a los narcotraficantes, tampoco. O sea, son situaciones que hay que valorar. ¿Qué me encanta a mí? El laboral me gusta mucho porque es más light el derecho laboral. El civil me duele por las circunstancias. El legal definitivamente, el penal está muy lejos de ser lo que a mí me gustaría que fuera. Por eso el penal no me gusta, porque volvemos a lo mismo. La justicia en México tiene precio y eso no se vale. ¿Cuánta gente inocente no está encerrada por un mal juicio o por una mala representación? O 10 años sin sentencia, etcétera, ¿no? Así es. Ahorita se está buscando mucho eso. Y pues yo creo que muchas asociaciones de abogados tienen mucho que hacer también. Mucho trabajo, claro. Mucho trabajo, y sobre todo que sea una actitud de dar a conocer las posiciones frente a casos determinados, porque los colegios de abogados muchas veces no participan de eso. Pues, sí tienen muchas actividades, pero no plantean una posición justa, una demanda. Ahorita que el gobierno es más susceptible, por ejemplo, los defensores de oficio, que siempre la gente los ha identificado que no los defienden. Yo creo que tiene que ver con intereses. Sí. O sea, así como se ha prostituido la política, así también se ha prostituido la justicia. O sea, no vemos el valor por el valor real, sino por el valor económico. Y eso está muy lejos de hacer un país justo, ¿no? Pues la gente siempre ha interpretado y ha visto que la justicia pues no es equitativa, y cuando sabe que alguien es poderoso y que se va a enfrentar con esas personas, pues saben que gana el que tiene más dinero, ¿no? Sea cualquier materia que sea, porque pues así se da en la práctica. Pero este desprestigio de la justicia, pues yo creo que se debe de enfrentar, como se está haciendo ahorita con esa reforma que amplió el tiempo del presidente Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, por 2 años más, para que el Consejo de la Judicatura Federal pueda de alguna manera participar en la moralización de jueces, porque pues hemos visto casos que hemos investigado donde hay jueces que intercambian con otros magistrados sus familiares, y el otro manda a los de acá para que no haya nepotismo, pero son acuerdos que como quiera siguen ahí. Volvemos a los intereses económicos. Alguna vez yo le dije a alguien, lamentablemente todos tenemos un precio, solamente que algunos se venden por centavos y otros nos cotizamos en dólares. Pero ahí ¿estás de acuerdo? O sea, hablando... No estoy de acuerdo, porque espérame, no creo que todos tengamos un precio. Esa es una frase que se ha hecho. Así es, en el sentido de lo inalcanzable que puedo ser si tú estás tratando de cambiar mis valores. Como madre, yo platico con mis hijos y me dicen, mamá, pero es que a fulanito y a menganita. No, mijo, en mi casa no se negocian las reglas. Los valores son los mismos para mí, aquí y en China. Los tiempos han cambiado, claro que han cambiado, pero los valores no tienen por qué cambiar. Yo creo que nos hace falta más trabajar en nosotros como personas para poder desarrollar y crear un México mucho mejor. Bien, vamos a un corte promocional y retornamos para concluir esta entrevista con Soraya Izquierdo Pérez. Ella es secretaria nacional de Mujer de CONAMEX. Ya nos explicaba lo que significa este organismo, y bueno, pues en un momento más
Regresamos. Revista Ronda, número 574. En la portada, incertidumbre. ¿Llegará a la gubernatura o a la cárcel? AMLO sitúa al PRD como segunda fuerza en el Congreso Federal. Los politiqueros millonarios de México. Gordillo adelgazó al CENTE. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal www.iso.com/revista Ronda, donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes. Nuestro portal se actualiza constantemente. Cada mes no dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán a la nota de la revista para que puedas verla de manera digital. 2022 entraría en vigor Acompaña a Gerardo Hernández en la entrevista de hoy, donde tendremos un invitado especial, expertos en política, medicina, artistas y más, dirigido para toda la familia, todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana por Grupo Ronda. Continuamos esta entrevista interesante con la licenciada Soraya. Bueno, pues ya ve que se habla de muchos temas. Empezó manejando el aspecto de qué es lo que se hace en este organismo donde ella labora. Después se tocó lo de la consulta, aspectos relacionados también con la abogacía, pero bueno, pues no sé, la política también se habló del tema, pero ¿cuál es la idea de Soraya en su trabajo social? ¿No tiene planes para alguna candidatura o participar en algún proyecto de gobierno? Claro, fíjate, déjame te cuento un poquito de cuál es la función de la Secretaría Nacional de Mujer Conamex. En este momento tenemos a 22 secretarias estatales de los 32 estados que conforman nuestra hermosa república, y pretendemos tener secretarias municipales en todos los municipios de México o en lo que mayormente se pueda. Me encantaría participar, claro que me encantaría participar dentro de la administración pública. Mi tema fuerte son las mujeres, amo los temas de las mujeres, tengo muchos años trabajando en favor de las mujeres, porque yo creo que se puede cambiar el mundo si las mujeres tomamos la representación. Siempre se ha dicho que la mujer tenemos los mismos derechos, pero en la práctica y en la vida cotidiana no es así. Esa es la verdad. Entonces, a mí me encantaría que todas las secretarias de Mujer Conamex trabajáramos con el mismo objetivo, la dignificación de las abogadas. ¿Para qué? Para que en el 24 tuviéramos perfiles suficientes para que esas mujeres pudieran tener alguna representación como regidoras, como presidentas municipales, como diputadas, porque desde ahí puede servir mejor a la gente. He servido en muchas trincheras a muchas mujeres, pero claro que me encantaría estar en un espacio en donde tuviera mayores herramientas para que los resultados fueran mejor y de mayor alcance para ellas. Si estamos en un desequilibrio, sí. Hace falta trabajar más. Claro, yo creo que la preparación y el estudio en las mujeres va a cambiar todo esto. Hace rato venía recordando, en 1953 se le da la oportunidad por primera vez de votar a la mujer, y fue hasta el 2001 cuando se logró tener un Instituto Nacional de la Mujer a nivel gobierno.
y hay todavía, en el 2019 hice una investigación en donde veía cuáles municipios en Monterrey, en Nuevo León, tenían la representación como el Instituto Municipal de la Mujer, y lamentablemente no se alcanzaba ni el 40%. Un día platiqué con alguien en Santa Catarina y yo les preguntaba ¿por qué? Si dentro del Instituto Nacional hay partidas para cada uno de los institutos estatales y los institutos municipales, no hay representación como tal. Y me decían, bueno, es que aquí no es necesario, y entonces utilizamos ese recurso para otras prioridades. A mí no me vengas a decir que una mujer no es prioridad. Recordemos que somos el 51.9% de la población, y si eso fuera poco, también somos madre del resto de la población. Entonces no me digas que no soy importante. Cuando fui a platicar con la gente de San Pedro, me dijeron que bueno, un instituto como tal no hay, porque esto lo absorbió el DIF y entonces trabaja de la mano del DIF. Espérame, no se pierdan. Para eso está ya establecido cómo se tiene que trabajar. Hay muchas mujeres que ni siquiera saben cómo. Nosotros como CONAMEX no tenemos una instancia, pero sí ayudamos y canalizamos a las mujeres a las instancias necesarias para que puedan solucionar la problemática que estén viviendo. Pues sí, ciertamente, apenas es muy joven el derecho al voto a la mujer. Estaba ahorita recordando los atrasos que hay en el mundo, y qué bueno que existen grupos como ustedes que pues luchan por los derechos de la mujer. Ya ahora el Congreso tiene pues ya es paritario. Sí, ya casi tiene la mitad exactamente, y el gobierno federal tiene pues también como la mitad de funcionarias. En contrario censo, fuimos hace 5 o 6 años a hacer porque también tiene Ronda Videoproducciones, que son reportajes internacionales. Fuimos al Cairo, en Egipto, a hacer un reportaje sobre la mutilación de las mujeres desde los 10 años, mutilaciones que las hace la gente marginada en las barberías, las cortan con la navaja del barbero, el clítoris lo cortan a las niñas, y la gente que tiene recursos lo hace en una clínica. Pero esa es una función bárbara que aún existe, y nos decía una persona que era nuestra guía, la señora Hanna, nos comentó que hacía 400 años a las niñas las enterraban vivas, y que a los varones pues era fiesta. Y dice, todavía en esta época, en mi propia casa, mi mamá, cuando mis hermanos tienen un varón, es fiesta 2 semanas, y cuando tienen una mujer, pues ni fiesta ni nada, como si no les importara, ¿no? Entonces hay lugares con tanto atraso que hemos visto en relación a México. Hay atraso, pero no tanto como en otros lugares. Afortunadamente el 80%, el 20%, perdón, de la población allá en Egipto ya se están separando de ese tipo de costumbres, los matrimonios jóvenes, pero el 80% lo sigue practicando. Hay nada más un solo 10% de cristianos, y lo demás es el Islam. O sea, es espantoso. Es espantoso. Es espantoso, y lo sabemos, y sabemos que existe. ¿Por qué? Volvemos a lo que platicábamos hace rato. Es una creencia estúpida. ¿Por qué negarle el derecho al placer a una mujer? ¿Por qué? ¿Por qué hacer? Es una barbarie, efectivamente. O sea, lo pienso y se me eriza la piel. Ninguna mujer debería de vivir una degradación de esa magnitud. Pero no te vayas tan lejos. En México, en nuestro país, en Chiapas, todavía hay niñas que las casan a los 9 años, 11 años, 12 años, que las cambian por 5, 10 cartones de cerveza. Incluso hay estados en donde es más penado el robo de una vaca
que la violación de una mujer no se vale. A mí no me pueden venir a decir que somos iguales. Probablemente sí, pero en el hecho no se ha reconocido como tal. Lamentablemente en mi caminar de más de 20 años me he encontrado a mujeres más machistas que los propios hombres. No hemos roto la cápsula de patriarcado que nos ha dominado, y no es porque los hombres sean malos, es parte de una creencia que traemos. Y así como lo mencionaba Hanna, aquí en México tenemos creencias y culturas que yo he vivido. O sea, para mí fue muy complicado, muy difícil pedirle a mis hijos que hicieran las mismas tareas que mi hija. O sea, incluso la primera vez que mi suegra vio a mis hijos lavar los trastes, dijo, no, siéntate, yo los lavo. Le dije, no, suegra, en mi casa todos lavamos los trastes, en mi casa todos hacemos la cama, en mi casa tenemos los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Te voy a decir algo que cuando lo entendí, me dolió en el alma. Las mujeres somos hacedoras de machos y nos quejamos de lo mismo que nosotras hemos creado. Cuando yo lo entendí, dije, no, hay que cambiar ese paradigma, hay que cambiar eso que nos está haciendo daño a nosotras mismas. ¿Cuántas mujeres no hemos sido agredidas sexualmente dentro de nuestra casa, con esa gente que debería de cuidarnos? Y no nos atrevemos a hablar porque van a creer y van a decir que la culpable y la responsable de eso fui yo. Ese es el gran temor que tenemos las mujeres, pero tenemos que atrevernos a hablar y a decir las cosas como son. Esto no es una guerra contra ellos. Tuve un padre, tengo un marido, tengo 2 hijos varones, tengo muchos amigos que son gente que tiene valores. A eso es a lo que voy. Muchas mujeres dicen, es que yo no soy feminista, o las feministas no me representan. No, mija, todas las mujeres somos feministas, porque para mí una mujer que es feminista es una mujer que conoce sus derechos y los ejerce. Y tú puedes ser un hombre feminista, un hombre que conoce los derechos de las mujeres y los respeta. Que hay feministas radicales, sí, que rompen y queman todo, sí, pero eso no tiene que ver con todas las mujeres. Eso tiene que ver con un grupo de mujeres que no sienten que se les haya dado el lugar que merecen, que no se les ha hecho justicia. Que hay feministas extremas que no permiten a los hombres ni opinar porque dicen que no son mujeres, ¿no? En fin, así están las cosas. Soraya, ¿algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado, tú consideras importante decir? Pues yo creo que tenemos que prepararnos las mujeres y aprender a ser sororas, aprender a trabajar por nosotras mismas, a edificarnos unas a otras, porque ese es el gran problema que hay entre las mujeres. Hay una frase que dicen y que yo pretendo que no se vuelva a decir, pero tengo que decírtela, que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Eso no debe ser real, porque tenemos que apoyarnos. Sororidad es hermandad entre mujeres. Si aquella tiene una luz pequeña y esta tiene una luz pequeña, ¿qué pasa si las juntamos a todas? Podemos hacer una gran luz en donde todas nos apoyemos y nos representemos. Eso es lo que nos hace falta, unidad y fuerza femenina, porque claro que podemos. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a Soraya Izquierdo Pérez. Ella, le comento, es secretaria nacional de Mujer de CONAMEX, es activista, defensora de las mujeres, simpatizante de Morena, dice aquí. Así es, conferencista y coach de vida. Coach de vida, claro. Cuando me di cuenta ¿Y esto que cómo se ejerce el coach? Okay. Un coach de vida es aquella persona que te ayuda a lograr tus objetivos profesionales y personales.
antes de la pandemia estaba dando muchas asesorías y me estaba yendo muy bien, y de repente llega la pandemia y bueno, nos cambia el mundo a todos, pero yo creo que estamos aquí para hacer cosas buenas, y cosas buenas son las que gente como tú hacen, en tener estos espacios, de darnos oportunidad para compartir, para hacer que logremos trabajar en mejores y mayores objetivos para nuestro querido Nuevo León. Muchísimas gracias por la invitación, y espero no sea la primera y podamos platicar muchos temas más. Claro que sí, estaremos en comunicación ahorita a través del compañero que invitó para seguir con esto. Muchas gracias. Gracias al Grupo Ronda. Agradecemos a usted el hecho de que nos haya visto, y de que ya sabe que estos en vivo se quedan en la red, se repiten, los puede ver mañana, pasado. No es lo mismo que los medios tradicionales, que son volátiles, que el que vio el programa lo vio y el que no. Aquí no, aquí se quedan y siguen ustedes participando. De hecho, la mayoría de las seguidoras siempre se juntan mucho más cuando termina el programa que en los en vivo, que es muy poca la gente que lo ve, pero después empieza a tomar fuerza con la participación y los comentarios de usted, lo que le agradecemos mucho. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.